Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefano Espinosa y a continuación procederé a explicar lo que es el comercio internacional en el curso de macroeconomía. El comercio es una actividad económica que procede del sector terciario y se centra en intercambiar bienes y servicios entre personas o varias naciones. Este concepto también puede estar relacionado con el conjunto de comerciantes referidos a una zona, país o al establecimiento en el que se compran o venden diferentes artículos y que dependen directamente del transporte internacional. Teniendo en cuenta lo conectados que están los países en la actualidad, es importante tener en claro el concepto del comercio internacional. Podemos definir el comercio internacional como cualquier actividad económica en la que están involucradas personas o entidades de distintos países. Existen partes procedentes de uno o varios países y estos se encargan de hacer el intercambio de un producto o servicio determinado. Dentro de esta actividad económica se incluirá también lo que es la compra, venta, intercambio, los diferentes tipos de monedas que se necesiten o los métodos de pago correspondientes. Las economías que participan en el comercio internacional se conocen como economías abiertas. Las economías abiertas son aquellas regiones o naciones cuyo comercio está abierto al exterior, lo que quiere decir que compran bienes y servicios del exterior, lo que representa las importaciones, y venden bienes y servicios fuera de sus fronteras. Significa que exportan. Dentro de las economías abiertas existen distintos grados de proteccionismo. Aquellas cuyos aranceles son de menor cuantía son más cercanas a lo que constituye el librecambismo. Por el contrario, aquellas que imponen aranceles altos se les conoce como economías proteccionistas. En cuanto a la historia del comercio internacional, nos remontamos hace más de 10.000 años, donde las personas practicaban lo que es el trueque. Intercambiaban bienes según lo que producía y lo que les interesaba. Al principio los intercambios eran entre integrantes de un mismo pueblo. Sin embargo, conforme las sociedades fueron avanzando y movilizándose, el comercio se extendió. Pasó de ser entre los productores de un mismo pueblo a ser entre los individuos de una misma comarca. De las comarcas se extendió a las regiones y poco a poco el comercio se fue expandiendo hasta tal punto en que se convirtió en internacional. Ya a finales del siglo XVI podemos encontrar un ejemplo de este hecho, donde la Compañía de las Indias Orientales, de origen británico y fundada en el año 1599, fue una empresa que se dedicaba al comercio con otras partes del mundo. Comerciaba con bienes como el algodón, los colorantes o las especias. Tanto fue así que llegó a representar la mitad de todo el comercio mundial de la época. Más tarde, Adam Smith desarrolló en su obra la importancia del comercio internacional. En su obra, La riqueza de las naciones, publicada en el año de 1776, indicaba que una de las claves para el desarrollo económico era abrirse al comercio con otras naciones. A pesar de todo este proceso, no ha sido hasta la etapa final del siglo XX cuando el comercio internacional se ha desarrollado de forma más rápida y eficaz, gracias, entre otras cosas, a la evolución en áreas como el transporte, las finanzas, la tecnología y la legislación. Ahora encontramos lo que son los beneficios del comercio internacional. El comercio internacional se considera una parte muy importante del crecimiento económico global. Su nacimiento surge por la incapacidad de producir todo lo que una economía necesita para desarrollarse. No todos los países tienen todos los bienes y aunque los tuvieran, no todos tienen los bienes de la mejor calidad. Su desarrollo implica muchos beneficios para la economía y su crecimiento. Un ejemplo de ellos lo encontramos en la energía, exactamente en el petróleo, el cual es una fuente de esta. Sin embargo, pocos países lo producen en cantidades suficientes para autoabastecerse. Como carburante, el petróleo es necesario para el transporte, la calefacción o la producción industrial de plásticos. Si un país no dispone de petróleo suficiente, solo le queda una opción, que es comprarla del exterior. Para ilustrar otro ejemplo, supongamos que un país produce café. Sin embargo, por condiciones geográficas relacionadas con el clima o la calidad de la tierra, lo produce de mala calidad. Y no solo lo produce de mala calidad, sino que además su coste de producción es mayor. Es indudable que acabará importando café de otros países que lo producen más barato y de mayor calidad. El comercio internacional no actúa solo con los bienes, también actúa con los servicios. Al día de hoy, gracias a los avances de la comunicación, podemos tener un asesor financiero en China, aunque operemos desde México. Puede que el servicio sea mejor e incluso nos cueste más barato. En definitiva, el comercio internacional actúa sobre casi todos los sectores de la economía,
desde las finanzas y la industria hasta la educación. De forma sintética, se estudiará lo que son las diversas teorías que han tratado de explicar este fenómeno, es decir, aquellas doctrinas que han ido determinando a lo largo del tiempo cuáles son las causas del comercio internacional y cuáles son sus efectos para las diferentes economías nacionales, para las empresas y para los consumidores. Encontramos en primer lugar a la teoría mercantilista, donde a mediados del siglo XVI apareció en Inglaterra esta teoría, que trató de explicar el comercio internacional. Su argumento se basa en que lo más beneficioso para un país es el superávit comercial, es decir, exportar más que importar, y en consecuencia desarrollar al máximo las exportaciones subvencionándolas e impedir las importaciones mediante aranceles. Sin embargo, el conocido economista David Hume señaló el punto débil de la teoría mercantilista. El superávit por parte de Inglaterra en la balanza comercial con Francia supondría una entrada de oro y plata, que aumentaría la oferta interna de dinero, dando lugar a la correspondiente inflación. Al mismo tiempo, de Francia saldría oro y plata, lo que produciría el efecto contrario, es decir, el nivel de precios caería. En definitiva, los franceses comprarían menos mercancías inglesas debido a que sus precios han subido por la inflación, mientras que los ingleses comprarían más mercancías francesas, cuyos precios serían más bajos, ocasionando un deterioro de la balanza comercial de Inglaterra y la mejora de la de Francia. A la larga, ningún país podría conservar un superávit en su balanza comercial y acumular oro y plata. El mercantilismo consideraba el comercio internacional como un sistema en el que solo gana uno, mientras que los demás pierden. Sin embargo, el comercio es un juego que puede beneficiar en conjunto a todos y en particular a casi todos. A pesar de lo anterior, la teoría mercantilista no está del todo desechada, pues siguen existiendo lo que ahora se conoce como neomercantilistas. Un ejemplo muy conocido sería cuando algunos consideran que la política china como neomercantilista. ¿Esto por qué? Debido al mantener deliberadamente bajo el valor de su moneda respecto al dólar de los Estados Unidos, para así vender más productos a este país, tener un superávit comercial y unas reservas en moneda extranjera. Luego encontramos a la teoría de la ventaja absoluta. Esta teoría fue formulada por Adam Smith sobre la base de que los países tienen una capacidad variable de producir bienes. En ese momento, estamos hablando del año 1776, los ingleses tenían una ventaja absoluta en los textiles y los franceses en la producción de vino. Una ventaja absoluta significa que un país es más eficiente en la producción del bien del que se trate que cualquier otro. Según esta teoría, los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes respecto de los cuales tienen ventaja absoluta, para después cambiarlos por la producción, por los de otros países. La esencia de esta teoría radica en la idea de que ningún país debe producir lo que puede comprar más barato a otra nación. Los países han de especializarse en aquello en lo que tienen ventaja absoluta, beneficiándose así del comercio. Un ejemplo, supongamos que el país A usa 10 unidades de trabajo para producir un metro de mármol, mientras que el país B utiliza 2 unidades de trabajo para producir una botella de alcohol, o el país B utiliza 14 unidades de trabajo para producir un metro de mármol y el país B también produce 8 unidades de trabajo para producir una botella de alcohol. Como podemos observar, el país A tiene una ventaja absoluta en la producción de mármol, mientras que el país B la posee en la producción de alcohol. Ahora encontramos la teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría fue propuesta por David Ricardo y es un avance en la teoría del comercio internacional propuesta por primera vez por Adam Smith. De acuerdo a su teoría, según la cual cada país se debe especializar en aquello que produce más eficientemente, comprando a otros países lo que produce con menor eficiencia. Según este autor, la producción mundial potencial es mayor en un mundo con libre comercio sin restricciones, resultando favorecidos sin lugar a dudas los consumidores. El comercio internacional sin restricciones es un sistema en el que todos los países ganan. David Ricardo siempre se ha opuesto al proteccionismo y abogaba por el comercio internacional. Esto lo llevó a desarrollar la teoría de ventajas comparativas, que consistía en la producción de artículos que se encontraran en una situación de superioridad con el resto de los países. Ahora, la ventaja comparativa cuenta con diferentes características, entre las que destacan las siguientes. Enfoca su importancia en la capacidad de una persona, entidad o país
para crear un producto usando menos recursos que otros. Pone como prioridad aquellos aspectos en los que una persona o entidad es mejor o más eficiente. Su relevancia la determina la eficiencia de la producción general. Por ello, cuando un producto o servicio pierde calidad, pasa automáticamente a segundo plano. El modelo postula que cada empresa, persona o país pueden alcanzar la ventaja comparativa de un producto, y la elección de productos se decide según los recursos disponibles y teniendo siempre en cuenta la finalidad de exportar. Como ejemplo, tomamos que el país A usa 60 horas de hombre para producir 10 metros de tela y 70 horas hombre para producir 10 botellas de alcohol, mientras que el país B usa 100 horas hombre para producir 10 metros de tela y 80 horas hombre para producir 10 botellas de alcohol. Como se puede apreciar en el cuadro, el país A presenta ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, ya que utiliza menos horas hombre, pero su ventaja relativa se da en la producción de tela. Por lo tanto, va a exportar 10 metros de tela con un costo de 60 horas hombre, obteniendo en intercambio 10 botellas de alcohol, con lo cual su beneficio sería de 10 horas hombre, ya que si lo intercambiara en el comercio nacional, le costaría 70 horas hombre, pero le está intercambiando con 60 horas hombre. Por lo tanto, su beneficio es de 10 horas hombre. En cuanto al país B, presenta una ventaja relativa en la producción de alcohol. Por lo tanto, va a exportar 10 botellas de alcohol con un costo de 80 horas hombre al país A, obteniendo en intercambio 10 metros de tela, siendo así su beneficio de 20 horas hombre. Luego está lo que es la teoría de la demanda recíproca, propuesta por John Stuart Mill. Esta consiste en considerar que los límites a las posibles condiciones comerciales, lo que son los índices internacionales de intercambio, la fijan los índices interiores de intercambio determinados por la eficacia relativa del trabajo de cada país. Precisamente este índice real en que las mercancías se intercambian depende de la extensión y la elasticidad de la demanda de cada país para con el producto del otro país, que se conoce como la demanda recíproca. Dicho índice se considerará estable cuando el valor de las exportaciones de cada país baste exactamente para pagar sus importaciones, donde aplicaremos lo que es la variable salarios. Tomaremos de ejemplo a dos países, Australia y Dinamarca, con una inversión de 20 días cada uno. En el caso de Australia, el salario es de 20 soles, de Dinamarca 10. El costo total sería 20 por 20, lo cual nos da 400 en Australia, y en Dinamarca 20 por 10, 200. En cuanto a la producción, encontramos dos productos, la lata de leche y la tela de algodón. En Australia se producen 100 latas de leche con un precio de unidad de 4 soles. Y tela de algodón 30 unidades con un precio de unidad de 33.3 soles. En el caso de Dinamarca se producen 20 latas de leche con un precio de 10 soles y se producen 20 telas de algodón con un precio de 10 soles también. En el comercio nacional encontramos que Australia intercambia 100 latas de leche con 30 telas de algodón, mientras que Dinamarca intercambia 20 latas de leche con 20 telas de algodón. Encontramos que la ventaja comparativa es determinada por su especialización, encontrando que Australia se especializa en lo que es la lata de leche y Dinamarca en tela de algodón. En cuanto a las posibles condiciones comerciales que encontramos, dividiendo por ejemplo lo que produce Australia entre 5, ya que es lo mismo, la misma proporción, solo que entre 5, significando que los dos producen 20 latas de leche. Para que sea favorable para Australia, debería intercambiar 20 latas de leche con una cantidad mayor a 6 telas de algodón, mientras que Dinamarca debería intercambiar 20 latas de leche con una cantidad menor a 20 telas de algodón para resultar favorable durante el comercio exterior. Eso sería todo, gracias.